Buenas tardes con todas, todos, todes, ¿no? Un gusto que estén aquí con nosotros. Continuamos con esta jornada, ¿no? De nuestro Congreso de 100 años de Barriada, ¿no? Y ahora tenemos el enorme placer de escuchar la conferencia de la arquitecta Raquel Rolnik sobre planificación y territorios populares, límites y contradicciones, ¿no? Nuestra invitada es arquitecta y urbanista con más de 40 años de experiencia en academia, activismo y políticas urbanas, catedrática de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, coordina el Laboratorio de Investigación, Acción, Lab Cidade y el Observatorio de los Desalojos. Ha ocupado cargos claves como directora de planeamiento de Sao Paulo y en la Secretaría Nacional de Programas Urbanos del Ministerio de Cultura de las Ciudades. Ha sido Ministerio de Ciudades del Gobierno Nacional. De Ciudades y Gobierno Nacional, ¿no? Con licencia, ¿no? Y bueno, y ha sido relator especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda, experiencia que ella ha compartido en su importante libro La Guerra de los Lugares, ¿no? Es actualmente intendente de la USPI y, bueno, continúa activa, publicando y evaluando críticamente las políticas urbanas y de vivienda activamente en diferentes medios virtuales y públicos, ¿no? Bueno, sin más, tal vez recibimos a Raquel con un aplauso. Bueno, ¿está? ¿Está encendido? ¿Yo? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias a Pablo, pero a todos que han organizado este importante momento. Agradecer esta oportunidad, como imposible de perder esta posibilidad de participar de una reflexión colectiva sobre los 100 años de barriadas acá en Lima, en Perú, que por cierto son 100 años de favelas, villas y todos los nombres que tenemos para estos espacios sin nombre. Y especialmente en este momento, cuando al menos en mi país, pero creo que es global, todo parece aproximarse de una especie de apocalipsis vertiginoso al ritmo de las temporalidades instantáneas y digitales. Para poder reflexionar sobre el momento presente, y creo que es muy importante reflexionar sobre el momento presente, necesitamos sí revisitar nuestras trayectorias, incluso de interpretación y de acción sobre este tema. Creo que es un momento difícil donde hay que hacer balances muy serios de lo que pensamos y de lo que hemos hecho. Claro, hoy día ya empezamos con esto en la mañana muy bien, desde la producción de CEPAL en los 50, 60, pero más específicamente el pensamiento en los 70 de Francisco de Oliveira, Lúcio Kovarik en los 70, 80, a partir de esta gran ola de migración, urbanización que pasó en América Latina con tiempos distintos, razones distintas, pero muy generalizada en el continente. Desde entonces, la existencia de un sector, en algunas veces mayoritario, de nuestras ciudades, producido bajo lógicas y circuitos no completamente inseridos en la normativa urbanística y en los mercados
corporativos y financieros, de las bancas, de los incorporadores, asómbranos. Esto es un tema que siempre ha sido como un interrogante. ¿Cómo es posible? Desafía la comprensión de la economía política de nuestras ciudades, pero también establece, siempre establecido, yo diría ahora 100 años, de un reto para la política urbana hasta hoy. Claro que en los tiempos de la Guerra Fría se concebía la existencia de esos sectores de la ciudad como un atraso, un poco toda la teoría de la marginalidad, la idea de que sería una expresión de un subdesarrollo, o sea, que las configuraciones político-territoriales no se habían modernizado, entonces había un horizonte que era el horizonte de desarrollo y el horizonte de modernización, y lo que había que hacer era este era el desafío, como si fuera un pequeño pedazo del territorio que había que jalar para que se modernizase. Pero con Chico de Oliveira y Lúcio Covari, con todo el concepto muy importante de expoliación urbana, nos ha traído cómo este territorio popular era absoluto, y su reproducción ad infinito, era absolutamente necesario para la manutención de un proceso de industrialización, modernización de los países, y estamos hablando de los 60, 70, cuando, no sé si te acuerdas, cuando había industria, empleo, estas cosas en nuestras ciudades, con una manutención de salarios muy bajos, porque nunca la vivienda había entrado en el coste de la reproducción de la fuerza de trabajo, configurando entonces una superexplotación, la idea de la autoconstrucción como superexplotación, la explotación que está al nivel de la fábrica, de la plusvalía en la fábrica, y también una superexplotación con la autoproducción en el tiempo libre de la vivienda por los propios trabajadores, configurando también un lugar, un local para ubicar el ejército industrial de reserva de la ciudad. Las grandes migraciones que constituían una especie de reserva de mano de obra permanente para alimentar una competición para el trabajo, una competición que también mantenía estos salarios muy bajos. Entonces, yo insistí en esta teoría que creo que fue muy potente en su tiempo, ¿no? En 70, 80, para encuadrar esta producción, no como un atraso, no como una disfunción, sino como un elemento importante de la constitución del capitalismo en las periferias del capitalismo, nosotros, ¿no? Esto es muy importante y esto ha alimentado mucho una visión de este espacio. Y la planificación, creo que es importante y vamos, hay muchas maneras y yo podría seguir hablando un poco cómo esta discusión desde un punto de vista de la economía política de la ciudad evolucionó, pero creo que es muy importante focar en el tema de la planificación, que fue el tema que fue asignado para mí. Bueno, para la planificación, estos espacios sin nombre siempre han sido definidos en el negativo. Es el espacio que falta, esto que urbanización, calidad, dignidad, infraestructura, son los espacios ilegales, informales, irregulares. Su definición entra en la economía política de la ciudad a partir del marco del lenguaje de la planificación como irregular, como falta, ¿no? Informal, por cierto, tiene forma, ¿no? tiene morfologías, tiene forma, pero definido como el negativo.
ilegal, pero mira, todos los moradores y constructores no están en la cárcel, mesmo que la actividad sea ilegal. Entonces, ahí hay algo también que yo voy a desarrollar que creo que es muy importante, que creo que es un concepto muy llave, que es el concepto de ambigüedad y cómo la ambigüedad ha operado en nuestra economía política. Pero para la planificación, y la planificación es muy central para establecer las fronteras entre el legal y ilegal. La planificación nunca ha logrado terminar la producción de estos espacios autoconstruidos y a veces mejorar un poco lo que yo diría con una especie de reducción de daños, con programas de mejoramiento. Muchas veces ha logrado hacer esto, pero nunca ha terminado de borrar esta frontera y marcando estos espacios en el imaginario de la planificación como espacios sin futuro, espacios del presente, espacios marcados para morir, en el término de que la idea de que, bueno, no sé, va a quedar para siempre, va a desaparecer, van a ser desalojados o van a permanecer, depende, puede permanecer, puede ser desalojado, puede estar 40 años, pero en un momento que se necesita para expansión de una frontera, no sé qué, se puede hacer y desalojar, ¿no? Esto es la idea de la erradicación, a pesar de que nunca también ha sido radical en términos, sí, al menos la experiencia chilena creo que fue una de las pocas donde la erradicación fue realmente radical en su momento bajo Pinochet, pero en nuestros países sí hubo erradicaciones, pero no es, ¿no?, el cotidiano de la relación entre la planificación y estos espacios, pero aún así son marcados para morir, o sea, están marcados como espacios que no sé si van a quedar, no van a quedar, son parte o no son parte de la ciudad, y la imaginación y la idea de que hay un orden, y este orden muchas veces también con la intervención en las políticas de vivienda era y sigue siendo en muchos ámbitos la sustitución de estos barrios por plantations de casitas, ¿no?, en las periferias, como el orden necesario para el hábitat. Y muchas veces también es interesante como a lo largo de estos años, ¿no?, se ha cambiado la justificativa para que no sea parte de la ciudad y que esté en principio sujeto a ser erradicado y desalojado, pero nunca totalmente desalojado o erradicado. Primero la salubridad, la higiene, o la legalidad, o la preservación ecológica o patrimonial. Ahora la nueva justificativa, el riesgo por la emergencia climática, ¿no? Hay un riesgo por la emergencia climática. Y no cambió nada, porque es exactamente el mismo mecanismo que era el mecanismo que operaba las demás justificativas. O, lo que es muy importante, la guerra a las drogas, que esto también es una versión contemporánea. Pero estas son categorías contemporáneas. Pero, como yo decía, realmente la remoción radical es más o menos excepcional. Ocurre, pero es más o menos excepcional. Es una situación extrema de banimiento, pero lo más común en esta relación entre la planificación y los territorios populares es una ambigüedad, una especie de situación de transitoriedad permanente.
decretada sobre estos espacios que permite que en estos espacios se constituya un verdadero estado de excepción, en el sentido de que el comportamiento del Estado en su suministro de infraestructuras, en sus operaciones de mantenimiento o de limpieza, o sea, la relación entre el aparato gubernamental y el territorio es una relación que ahí puede ser distinta del resto de la ciudad. No solo distinta, y esto explica cómo es posible, por ejemplo, que la policía en Brasil, en Río, en São Paulo, en varios lugares, cuando está buscando un gran traficante, entra atirando y matando, y cuando busca un traficante en un barrio normal, formal, entra con un mandato judicial, entrando con una autoridad. Esto significa claramente libertad para la excepción. Y la cuestión que yo quiero levantar acá entre nosotros, que es la planificación que demarca la frontera donde opera la ley, el derecho, la ciudadanía plena y la ambigüedad. Y la ambigüedad tampoco es algo absolutamente mandatario y represión total, sino es un espacio abierto de discrecionalidad. O sea, que el Estado puede o no meter agua, luz, arreglar calles, limpiar. Depende. ¿Depende de qué? Depende claramente, y esto es más fuerte, cuanto más, digamos, democrático fue el Estado, del escambo entre la inserción a la ciudad y el voto. O sea, esto es la más importante mercadería política que hay en nuestra ciudad. O sea, lo que se habla del clientelismo, creo que tenemos que ir un poco más allá de la discusión del clientelismo. Tenemos que hablar, como se habla de racismo estructural, yo creo que hay que hablar de una discrecionalidad estructural que convierte ciudad y urbanización en mercadería política, y esto es el mecanismo político más importante en la ciudad para elegir coaliciones, alcaldes, concejales, etcétera, ¿no? Y un poco reflexionando sobre la planificación. O sea, ¿por qué la planificación, al relacionarse con estos espacios autoconstruidos? Y por favor, cuando estoy hablando en estos términos, yo no estoy para nada defendiendo que hay que mantener estos espacios en una situación de precariedad material absoluta, horrorosa. Ni estoy haciendo apología de los barrios autoconstruidos en términos, esto es un modelo de urbanización que tenemos que seguir. Para nada, pero hay que entender esta producción como estructuradora de relaciones políticas en nuestras ciudades, y esto es una cuestión muy fuerte que es cada vez más fuerte y no cada vez más desimportante. Y que la planificación tiene un papel muy grande en esto, en el sentido de que, y ahí creo que es bastante importante discutir a partir de la planificación o hacer la crítica necesaria a la planificación que tenemos. Nuestra planificación es una planificación basada en el modelo de la propiedad individual registrada a través de los signos abstratos matemáticos de los cadastros, que establece como única forma de relación entre las personas y el territorio esta relación mercantil registrada matemática con la tierra, y que ha sido fundamental
para residualizar y también estigmatizar y eventualmente criminalizar todo otro tipo de relaciones, por ejemplo, al denominar los tipos de pose como invasión. Invasión es una palabra que tiene que ver con esto, ¿no? Es transformar un tipo de relación con la tierra y estigmatizarla. Y todas estas, ¿por qué? Porque el marco de la planificación tiene claramente un objetivo y una forma de organización del espacio. Y esto no voy a tener tiempo de desarrollar esto, pero creo que hay que entenderlo en la historia de la planificación, de dónde salió la planificación y por qué y cuál es esta planificación que nosotros utilizamos, herdada del modelo europeo del centro de Europa o de Estados Unidos, y que cuál es ese marco de modelo de ciudad, de modelo de relación de la gente con el territorio, que es una planificación que está preocupada básicamente con las posibilidades de reproducción del capital, de la circulación del capital, de suministro de mano de obra, de las operaciones extractivas del capital con respecto a la tierra. Sino, ¿qué es que podría explicar, por favor, ahí lo pregunto a los arquitectos, que un tema central de la planificación sea el potencial constructivo de una parcela? La mayor parte de la ocupación del territorio ni siquiera tiene parcela. Y potencial constructivo es un concepto que tiene que ver con promoción e incorporación inmobiliaria. Es un tema de promoción inmobiliaria. ¿Y cuál es el sentido de hablar de potencial constructivo de parcela en una urbanización popular? O sea, hay que pensar de dónde ha salido esta normativa, este modelo de buena ciudad, que es el modelo que nos inspiramos para decir que esta ciudad está bajo el modelo, esta ciudad es el no modelo. Y esta ciudad que es el modelo es una ciudad inscrita en las formas de producción y gestión de la ciudad, de una parte de la ciudad bajo el capital. Pero se ha convertido en un marcador político esencial para producir una inserción discrecional y subalternizada en los territorios populares de los beneficios urbanos, altamente mediadas por el Estado. No necesito decirlo aquí, porque el problema en las urbanizaciones populares, las favelas, es la falta de Estado. Eso es la mentira más grande que se puede escuchar, ¿no? Que no es verdad. El Estado está absolutamente presente. Desde el principio no hay una ausencia de Estado ahí. Hay una relación específica del Estado con este lugar, y las formas de organización siempre, en toda su transformación, siempre ha negociado con el Estado, con el marco. Pero claro, no puedo hablar de esto sin hablar cómo, volviendo de nuevo a los 60, a los 70, 80, cómo ha sido importante en estos espacios la constitución de sujetos políticos, que a partir de los procesos comunitarios, colectivos, de producción de su propia casa y del barrio, porque como no había barrio, había que producir el barrio también, y había que organizarse para demandar y luchar por el barrio. Con esto se ha emergido también la lucha por los derechos, y una ciudadanía insurgente importante, potente, surgió en América Latina a partir de estas luchas. Creo que esto fue un ciclo muy importante
en la historia, ¿no?, de estos territorios. Y esta ciudadanía insurgente fue construyendo la idea de una propiedad insurgente, o sea, de la idea de que, bueno, no estoy, pero estoy, aquí me quedo y ahí me consolido, y esto va teniendo distintos nombres y distintas formas de negociación. Entre a la consolidación, que es siempre parcial. Yo creo que el trabajo en los territorios es siempre, vamos a estar urbanizando, porque es una cosa de mucho tiempo, que quizás tiene una fecha para empezar, pero nunca tiene fecha para terminar. Es eterna. Es eterna porque es parte del modelo de construcción permanente de subalternización en la distribución de beneficios y porque alimenta un modelo de política urbana que continúa, y ahí es el tema de la planificación, trabajando un marco de planificación de la ciudad 100% adherente al mercado inmobiliario para sus productos, sus morfologías, sus necesidades, reservando incluso las mejores ubicaciones para ello y transaccionando con el resto para mantenerse en el poder y seguir concentrando los esfuerzos de planificación y urbanización en las manos de quien ya tiene el poder, la renta, etc. Importante que en el marco de esta lucha por los derechos ha surgido un movimiento interno en América Latina de renovación de la planificación. Yo puedo ser testigo porque me dediqué más de 30 años para esto. Yo fui parte de este movimiento, acreditando, vamos a hacer planes directores participativos, vamos a trabajar, y un poco la tesis es, bueno, si hasta ahora el plan es así, excluyente, porque la gente no participó, vamos a meter a la gente para que pueda participar y por lo tanto ser incluyente. Pero lo más importante, aparte de toda la crítica de que son los procesos participativos, a partir de un paradigma, de una epistemología de ciudad totalmente controlada por el capital inmobiliario y diseñada para él, ¿cómo va a meter las otras lógicas del hábitat popular, de la vida popular ahí dentro? No cabe, no cabe. Pero la utopía ha sido, nuestra utopía, yo soy parte de esto, estoy haciendo autocrítica, ¿ok? La utopía ha sido siempre la inclusión, la idea de incluir en la ciudad lo que está afuera, incluir lo que estaba desajustado, incluir en la orden. Y en este sentido, De Soto fue absolutamente visionario. Voy a volver a De Soto, es importante aquí. Porque en realidad la idea sería extender el modelo de ciudad hasta todos, sin nos preguntar nunca, ni una vez, ¿y este modelo de ciudad qué tal? ¿Es realmente un modelo de ciudad para la vida o es un modelo de ciudad para la renta? Esta creo que es una cuestión muy importante. Las políticas en los años 90, 2000, que también se alimentaban de las luchas, estamos defendiendo, ¿no?, para intentar meter los territorios populares en el molde de la ciudad corporativa, sin jamás lograrlo, por cierto. Son procesos de producción, son procesos de gestión, son lógicas que son bastante distintas, pero mientras estuvimos muy entretenidos haciendo esto, intentando en serio ubicarnos para hacer eso, las formas de organización y explotación del trabajo, de la circulación de las mercancías y mismo de la organización del capital han cambiado radicalmente. Radicalmente. O sea,
aqueles princípios, volvendo a Lúcio, ao Chico de Oliveira, aqueles princípios de explotação, de plusvalía, de los trabajadores, del salário, de los todo este mundo del asalariamiento, esto se fue. Esto ya no es más así que funciona la economía, la circulación, el capital, ya no es más así. Tenemos, yo no voy a tener tiempo de desarrollar esto, pero creo que es muy importante, una hegemonía total de las finanzas sobre la producción del espacio construido. Esto es muy importante en términos. La crisis del trabajo asalariado, la uberización, la plataformización, claro que esto todo también, las relaciones con el Estado, la destrucción material y simbólica del estado de bienestar social en una especie de neoliberalismo digital financierizado, que es lo que pasa ahora, la compresión del espacio temporal, la dictadura de los algoritmos, a través de los cuales el capital es extraído, inmovilizado, acumulado, investido en las apuestas de valorización futura, o sea, las formas mismas de exploración. Nosotros absolutamente nos autoexplotamos cuando metemos una parte de nuestra vivienda en Airbnb para un capital financiero global. Así es, así yo puedo dar 1 millón de ejemplos de esto. ¿Por qué hablar de esto ahora, del capital financiero, de la reestructuración de la ciudad en esta reflexión sobre los 100 años de barriadas? Porque la lógica, hubo realmente un cambio desde arriba, del capital, de las corporaciones, del Estado, y en estas relaciones, pero hubo un cambio desde abajo, y ahí yo voy a citar Verónica Gago, que el neoliberalismo no solo se construyó desde arriba, también desde abajo. Entonces hay un cambio muy profundo en la producción y gestión de los territorios populares. Y la lógica de autoconstrucción poco mercantilizada en la producción de los territorios populares y toda la trama de los sujetos políticos en la lucha por los derechos sociales, se encuentran en agonía, casi terminal, en muchos de los territorios populares. No es esta la lógica de producción y gestión de los territorios más. Y acabo de salir aquí de una gira y decir, bueno, esto no es solamente en Brasil, muy claramente. Nuevas formas capturan los procesos y capturaron los procesos de autoorganización popular, lo que en portugués hay una palabra lindísima que es de un líder popular. Él dice que la gente es especialista en civirología. ¿Qué es civirología? Quiere decir que uno se arregla, ¿no? Se arregla con lo que hay, se arregla como hay, tiene un poco que ver con la informalidad, un poco que ver con la movida que la gente hace para poder sobrevivir y que la gente es especialista en este tipo, pero el sentido de todo esto se ha transformado en emprendedorismo. Ahí ya no soy formada, es emprendedor, individual, empresario, con una lógica empresarial, con una penetración muy grande también de capital, también financiero en las puntas, con todo lo que son las fintechs y la bancarización popular. O sea, hay todo un proceso de transformación más amplio que estas nuevas formas se abren nuevas fronteras de ilegalismo con otro sentido. ¿Por qué? Porque penetran formas extractivistas de gestión de precariedades. Por ejemplo, las investigaciones que Pedro Abramo ya ha hecho y ha demostrado el crecimiento de vivienda para alquiler en los territorios populares, una evidencia muy grande de hacer, claro, siempre hubo un alquiler ahí que tenía parte del proceso de autoconsumo, pero esto ahora es totalmente otra historia. Es un emprendimiento de una inversión en alquiler para un producto, y lo que más se escucha es
no hay más espacio, no hay más tierra para autoconstrucción. Lo que hay son agenciamientos empresariales de suelo, de producción de ciudad, rentistas, privatistas, extractivistas, en un ambiente de mercado multiescalar que en muchas cuestiones, incluso Airbnb puede ser una de ellas, se conecta con mercados globales, de excedentes financieros globales también, ¿no? Bajo sistemas de arbitraje basados en la violencia. O sea, cuando falam, son traficantes, son los el sicariato que está haciendo la gestión, o el PCC, ¿no? El primer comando de la capital en Brasil, o facciones criminosas, como si fuera una fuerza de ocupación territorial. No es exactamente así. En realidad, esto opera en el territorio como un elemento muy importante de arbitraje entre las transacciones comerciales y mercantiles, ¿no? La verticalización es parte de esto, ¿no? El adensamiento, la verticalización. Y una incorporación inmobiliaria que moviliza un capital excedente, incluso local, porque es un poco un capital excedente que viene de una prosperidad de comerciantes intergeneracional, después de 40 años, hijos, nietos, emprendimientos. Hay un capital excedente local que también se invierte en urbano, en inmobiliario. Hay el capital de los mercados ilegales, también de las drogas, de las partes del celular, de las partes de auto, cosas que también se administran ahí. Hay este capital excedente local que también se invierte ahí. Y una vez más, el Estado. Ahí también está presente el Estado, entrando y también negociando con esos circuitos de una forma hoy absolutamente profesionalizada, organizada empresarialmente, mucho más eficiente en términos de traer los beneficios más rápidamente en el tiempo. Y el Estado también con sus políticas maravillosas de vivienda que le dan vouchers, bonos, subsidios a la gente, alimenta este mercado. Con los vouchers de la vivienda de los desalojados se puede alquilar en las favelas, ¿no? O sea, esto también alimenta tremendamente. Y claro, toda esta trama también constituye una nueva hegemonía política en los territorios populares, disputando con los movimientos y asociaciones tradicionales que han sido producto de las luchas anteriores por la consolidación de la ciudad. Hay una disputa política. Entonces, gente, no deberíamos estar estupefatos y sorpresos que Bolsonaro o Milei ha ganado en territorios populares. Estamos hablando de una nueva configuración política, económica, cultural, de subjetividades, que está operando ahí y que, de nuevo, Lúcio, Chico, están aquí con nosotros en algún lugar, también tiene que ver con las nuevas formas de circulación del capital, y es una explotación, y es una explotación más cruel, ¿no?, de este precariado que se produjo ahí, ¿no? Y para terminar, ¿no?, lo que estamos diciendo que este modelo neoliberal, digitalizado, financierizado, también se produce a partir de esta producción, transformando formas de vida y las dimensiones políticas del hábitat popular. Finalmente, ahora viene Hernández Soto, el límite histórico que impedía el capital financiero de penetrar en el territorio, finalmente, que era la forma jurídica imperfeita de la propiedad, y por eso Hernández Soto, no, vamos a dar títulos, porque ahí, a partir de la propiedad, ya, todos van
estar incertos, y esto sabemos que no es exactamente así. Finalmente, ahora, esto ya no se necesita más, porque, por ejemplo, solo para tomar un ejemplo, para poner en alquiler en una plataforma digital, tú no necesitas probar que eres propietario del apartamento. O sea, no, esto no es más relevante. La vivienda es un servicio, no es un espacio. Y puede transaccionar este servicio como servicio. Se abstrayó el espacio en la relación de la vivienda, y con esto ya no se necesita más, y por esto finalmente el capital financiero puede penetrar y tomarla. Y la planificación, en este momento, ¿qué está haciendo? Nada. O peor, está hecho, lo que he hecho, un recorrido de mercantilización de potenciales constructivos. No, vamos a vender un potencial constructivo para lograr un fondo para mejorar los mejoramientos integrales de los barrios, y así vamos a ser felices para siempre, porque vamos a tener estos fondos gracias a captura de las plusvalías, y ignorando totalmente que todos esos instrumentos son, primero, instrumentos que están sirviendo para abrir campo para la penetración del capital financiero en el urbano. Yo, primer choque, primera frase que escuché aquí era que se están promoviendo viviendas de interés social por política pública aquí, que en realidad no es vivienda de interés social, es campo para inversionistas, son parqueo de capital con una expectativa de medio y largo plazo, igualito en São Paulo. Y luego Clara, no, en México igual. O sea, no, y esto con la consigna nueva de la planificación, las parcerías público-privadas y su capacidad de movilizar capital para poder transformar. O sea, planificación 100% involucrada, abrir fronteras para que el capital financiero tome la ciudad, produzca productos. São Paulo, 400.000 unidades residenciales producidas desde el último plan director. Y 80.000 personas viviendo en las calles. Una explosión de falta de vivienda como nunca se ha visto. Pero ¿cómo? ¿No era que las ofertas residenciales iban a resolver el problema? ¿No? Claro que no, porque esas ofertas residenciales no tienen nada que ver con la necesidad de la gente. Tiene que ver con la necesidad del capital excedente de encontrar un puerto seguro para lograr rentabilidad en el medio y largo plazo mejor que cualquier otra inversión financiera. Así es, así es. Y así estamos produciendo esa ciudad, y la planificación feliz haciendo y promoviendo esto. Entonces, la crítica a la planificación y sus paradigmas desarrollistas y extractivistas es más que nunca necesaria, no solamente por este tema, pero también por toda la crisis ahora ambiental, climática, que todo el modelo de ciudad, modelo torre, de concreto, hierro, no sé qué, emisiones de gas de efecto estufa terrible, modelo de movilidad, de circulación, completamente inserida, modelo de desarrollo, de producción de ciudad más y más y más, produciendo empleos. Este modelo es el modelo que nos está conduciendo al caos. Y nosotros no hemos sido capaces, desde la planificación, de discutir el modelo de ciudad. ¿Cuál es la relación con la naturaleza que tenemos que tener? Y en esto, yo termino ahí. ¿Por qué no pensar en los territorios populares como espacios de futuro? Como templos de cuidado y protección a la vida, como nuevas formas de relación con la naturaleza? ¿Por qué no romper con la
la epistemología del plan, su lenguaje inmobiliario y su base política, que es la máquina de crecimiento y empleo entre la industria de la construcción civil y la industria financiera, y retomar con qué. ¿Con qué tenemos? Con las historias, con las cosmopolíticas, con las fimbres, con las experiencias que hemos podido hacer a lo largo de estas décadas de construir espacios de vida, con las posibilidades que hemos podido hacer de construir espacios y relaciones distintas de lo que hay. Yo sé que no es fácil, yo sé que esto significa abandonar una utopía sin tener otra en la mano ahora para agarrarse, pero creo que este es un reto muy importante y que los 100 años de barriadas es un espacio abierto para nosotros reflexionarnos sobre esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido, creo, una excelente exposición. Tenemos un pequeño momento para algunas preguntas que podamos tener en el público, por favor. Entonces, pediría levantar la mano. Una, sí, adelante. ¿De? Informalidad. Porque creo que es un concepto que hay que repensar en la medida en que nos une a la cuestión jurídica. Tenemos que ir hacia la formalidad o podemos repensar ese nombre porque al final nosotros lo que tenemos son varios autogestionados. Y creo que hay otros conceptos mucho más democráticos en donde podemos dar cuenta del proceso, porque además la cuestión de la informalidad nos sigue preocupando porque es esta forma de categorizar algo que al final logró el Estado meter en la formalidad, digamos, a través de las políticas de regularización, a través de formas de meterlo en la legitimidad de la institucionalidad del Estado. Entonces, es un concepto que siempre nos sigue preocupando porque, por un lado, siempre hace referencia a lo jurídico, porque tenemos que es la forma de hacerlo, como que no permite pensar en otra forma de solución, porque siempre tiene que ir a esa forma. Y no estoy pensando en que no tenga que ser una forma de seguridad, pero la seguridad que tiene que tener la mente, y retomo lo que tú dices, es un modelo de gestión para la vida, no un modelo de gestión para que esto entre al Estado, no para facilitar la entrada del Estado. Entonces, ¿qué piensas sobre el concepto de repensar el concepto de informalidad? Muy bien. No sé si hay, vamos a juntar algunas preguntas, yo creo. Sí, adelante, Julián. En los desafíos de la planificación, el grupo en el que yo trabajo nace del trabajo en el hábitat popular, en las barriadas de Buenos Aires. Trabaja en una perspectiva de derechos y hoy también hace planificación. Intentamos hacer planificación de un modo democrático. Te escucho y nos caben todas las autocríticas. O sea, tengo que compartir inmediatamente todas tus autocríticas. Ya me autocritico inmediatamente. Y quería preguntarte en ese trabajo, planificación de ciudades pequeñas, a veces de 2.000 habitantes, ¿no? No estamos hablando de la misma lógica metropolitana.
¿Cómo hacer entonces planificación? Porque el mar del capitalismo financiero y sus lógicas, y en un taller, en una localidad de 3.000 habitantes, y con esta perspectiva, ¿qué herramientas tenemos que crear? Muy bien. A ver, estas dos, y vamos a tener que cerrar porque tengo cuestiones de tiempo. Adelante. Muy breve. Hay maneras de hacer las cosas que son nacionales y populares y generalizadas, pero no son formales. Son consideradas informales. Yo lo que creo que tenemos que hacer es formalizar sistemas de hacer las cosas y no formalizar a las personas que son el otro de quien dice yo soy el formal, tú eres la basura, con el nombre más elegante que podamos tener, ¿no? Sí, atrás. Atrás, Belén. Gracias. Mi consulta era con respecto a la planificación. En el concepto que usted está transmitiendo es que la capitalización que se produce a través del territorio es un proceso de futuro con el cual realizamos en la planificación. Sin embargo, los asentamientos humanos han hecho esa capitalización día a día y al final llega el Estado. Sin embargo, de lo que yo he revisado el proceso de Brasil, es que ustedes han tenido un éxito, tan así que la mayoría de municipios se sustenta prácticamente con gran parte de esta valorización, lo que no ocurre en nuestro país. Y usted lo ha dicho bien claro. Ya, cuando se planifica, los municipios suelen capturar parte de ese plusvalor por el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, nuestros municipios no lo utilizan y la planificación no existe, y si existe, está distante. Un ejemplo de ello son los planes actuales, ¿no? Muy a pesar de que la norma dice ya que tú puedes hacer ciertas valorizaciones y la captura de valor, los planes que se están desarrollando hoy en día van a exigir, por ejemplo, que seas estados financieros auditados. Eso significa que la planificación está a largo plazo, mientras tanto los agentes institucionales y económicos están actuando hoy. Y si no te preparas para el futuro, ¿qué más acompaña a esa planificación de largo plazo? Para hacer posible hoy en día hacer lo que se planea, se estima en los procesos o en los programas de planificación. Okay. Gracias. Sí. Mil disculpas más bien a otras personas que levantaron la mano. Estamos con el tiempo bien ajustado. Adelante, Raquel. Bueno, intentando dialogar con estas cuestiones, creo que primero hay que decir que lo más lindo de este momento es que no hay modelo, justamente. Es que está en abierto. Y esto es muy lindo en términos de las posibilidades que tiene. La falencia total de este modelo nos abre campo para la imaginación. Imaginación urbanística, ambiental, política, económica, social. Primero, hay que reconocer el fracaso de la planificación y finalmente abandonar este marco. Y creo que es muy interesante la idea de una planificación desde abajo. O sea que creo que en este momento la idea de planes populares, pero hay dos tipos de planes populares. Hay planes populares que son intentos en meter dentro del molde de la norma lo que no cabe en la norma y no funciona porque nunca vas a meter. Y hay planes populares, experiencias de planes populares que constroem possibilidades de organização do território, não necessariamente a partir da norma, do marco da norma, mas a partir de uma leitura do território, das necessidades da gente, das dinâmicas, dos meios, dos recursos existentes. Creio que aí há uma potência muito linda, porque é uma potência de lo que há, de los sistemas de produção, como lo decía Gustavo,
de cómo las cosas se producen y la construcción de una lógica dentro de la manera con la cual las cosas se producen y no intentándola enfiarla dentro de un marco que no tiene nada que ver con ella y que no ha sido producido para ella. Segunda cuestión, que el tema de la planificación aquí. Yo creo que yo tengo que contarles que yo estuve en China hace un mes, 3 semanas. Estoy muy impactada, porque como planificadora que soy, yo fui y ellos hacen los planes y ellos implementan los planes, increíble. Es increíble. Y tú mira el plan, ellos hacen museos del plan en cada ciudad, donde están los planes para que toda la gente pueda mirarlos como obras de arte. Y después tú miras en la ventana de un edificio súper alto donde está expuesto el plan, mira en la ventana y el plan está construido ahí, tal cual. Yo me lembro, yo y Jake, que es un profesor también en África del Sur, nosotros estábamos así. Pero ¿cómo? ¿No? Entonces, de un lado, claro, es una sociedad que tiene una cultura totalmente distinta, una organización social, aparte del autoritarismo, del comando central, que uno dice, bueno, hay que plantar 5 árboles cada manzana. 1, 2, 3. 3 días después están plantadas árboles. Así es, funciona de esta manera. Tiene una cultura, tiene una historia, tiene un autoritarismo, tiene un control político, tiene todo esto, pero tiene un sentido ahí el plan y la ejecución del plan. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque mi alma es totalmente dividida entre la idea de que, bueno, podríamos finalmente hacer un plan interesante e implementarlo, y la idea de que en nuestro contexto cultural, político, histórico, racista, patriarcal, bla, 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 toda nuestra historia violenta, la manera como la planificación entra ahí, quizás la planificación no es el mejor lenguaje para organizar las relaciones con el territorio. Quizás tendríamos que construir otro lenguaje para pensar la organización del territorio, que este tema no funcionaría. Entonces, me parece que este es un desafío muy grande de nuestra planificación. Cuando imaginamos en los 90 el establecimiento de zonas especiales de interés social en nuestros planes directores, nuestra idea era demarcar áreas libertadas de la planificación, donde la gente podía crear su planificación. Esto se ha convertido, estas zonas especiales de interés social, se han convertido en un producto inmobiliario en la trayectoria concreta de los instrumentos urbanísticos en nuestra ciudad, que no es verdad que tenemos captura de plusvalía, hay captura de plusvalía en 3, 4 ciudades de Brasil máximo, grandes ciudades, y hoy día, con los incentivos que se hacen para verticalización en nombre de producción de vivienda de interés social, se hacen isenciones de pago de plusvalía, entonces ni siquiera el fondo de las plusvalías siquiera existe más, ¿no? Entonces esto también es historias que son contadas, pero que no son verdaderas. Y última cuestión que creo que es pensar de cierta manera también los desafíos, porque estamos en una especie de combo de crisis, ¿no? La crisis ambiental es así, no sé qué pasó aquí, pero la semana pasada en São Paulo no podíamos respirar. Era imposible respirar. Llegamos a este punto.
de tan calor seco y humo. Era imposible respirar. Y habían varias gentes que se murieron. O sea, llegamos a un momento que hay que repensar esto también. Entonces, esto también es una oportunidad. ¿Y por qué en los territorios populares? Porque en tesis son las áreas donde hay una cierta ambigüedad en términos de futuro, de definir futuro. Entonces, creo que construir un futuro desde las áreas populares, libertados del marco de la planificación, es muy importante. Y último, mi último librito pequeñito que saqué el año pasado se llama São Paulo, el planeamiento de la desigualdad, porque es un momento muy importante de reconocernos que esta planificación es una planificación para producir desigualdad. Entonces, y reconocerla así es muy importante para poder repensar los marcos de la planificación. Y ya se termina el tiempo. Muchísimas gracias. Se termina la conferencia y damos paso inmediatamente a la mesa de experiencias internacionales, para lo cual invito también la moderación al profesor Manuel Damer. Adelante. Buenas tardes. Damos inicio a la siguiente mesa. En esa siguiente mesa de la tarde, estamos sumamente contentos de tener una mesa sobre experiencias internacionales, donde la idea es poder conocer a mayor profundidad, detalle, ciertas cosas que están pasando en nuestra región, ¿no? Y ciertos procesos. Tenemos el enorme gusto, yo también tengo el enorme gusto de compartir en esta mesa y poder escuchar en primer lugar a Juan Cabrera, profesor e investigador en urbanismo y arquitectura de la Universidad Privada Boliviana, donde forma parte del Centro de Investigación en Arquitectura y Urbanismo. Su investigación doctoral y postdoctoral se ha centrado en las estrategias vecinales relacionadas con las redes de agua en Bolivia y México y cómo estas afectan la configuración urbana y la fragmentación social. Él nos va a presentar su presentación llamada Expansión Urbana y Transporte, el paratránsito como dispositivo de urbanización, y es un gusto que Juan esté aquí con nosotros. Después de Juan, también tendremos a Clara Salazar, que es un enorme gusto también presentarla, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México, profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, el CEDUA, el Colmex, miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora de publicaciones del CEDUA y directora de la revista Estudios Demográficos y Urbano. Su presentación se va a denominar Políticas de Regularización en México, Transformación Institucional y Nuevos Dispositivos de Gestión. Dicho esto, le doy la palabra a Juan. Cada uno de los tendrá 20-25 minutos, yo les voy avisando y va a ser un gusto poder escucharlos. Entonces iniciamos la mesa. Bien, buenas tardes a todas y todos. Después de escuchar a Raquel, yo no sé qué voy a decir, porque todo lo que voy a decir ya ha sido cuestionado, entonces anímense, por favor, a cuestionar más. Bien, muchas gracias a la organización, muchas gracias a las amigas y amigos que han hecho posible esta participación. Estoy muy contento de participar de este evento, que creo que es importante, porque también vengo de un país donde esto que llamamos barriadas, o que llaman aquí, allí es predominante. Realmente yo no sé cuál es el campeón mundial de informalidad urbana, informalidad entre grandes comillas, por si acaso, o Perú o Bolivia, no sabemos, veremos quizás algún momento. Bien, yo les voy a contar un tema que, si bien Manuel ya lo ha visto, alguna persona aquí, yo creo que es importante porque desde mi experiencia es uno de los temas que atañen totalmente a la construcción, a la constitución, a la consolidación de las barriadas, y que creo, desde mi punto de vista, ahí podemos discutir con Pablo, está visto o está trabajado de manera todavía no suficiente. El trabajo que presento se llama Expansión Urbana y Transporte, es decir, el paratránsito como dispositivo de urbanización informal. Y bueno, contarles de que vengo de Bolivia,
que tiene una urbanización aproximadamente del 70%, tal vez un poco más. En marzo tuvimos un censo y hace 3 semanas que se han presentado los datos parciales y resulta que tenemos 11.300.000 habitantes, cuando todo el mundo decía que íbamos a tener 14.000, dicen que 1 millón se murió en la época del COVID, pero bueno, no hemos llegado a nuestras expectativas. Hola, Anderson. Lo interesante es que evidentemente esta urbanización, esta cantidad de población joven que además tenemos es un rasgo importante y un bono demográfico que permitiría, por supuesto, unas oportunidades. Como la mayor parte de las ciudades de América Latina y por supuesto Lima también, tenemos unas bajísimas densidad, una gran cantidad de asentamientos irregulares. Esta expansión ha producido asentamientos irregulares, pero también barrios cerrados, un tejido urbano de bajísima densidad, espacios monofuncionales, carencias de seguridad en la tenencia del suelo, desarticulados, desprovisto de servicios, etcétera, todo eso que más o menos caracteriza a esta región. Y hay altos niveles de autogestión. Eso sí es un rasgo que no es diferente a los del Perú, por ejemplo, pero creo que podemos decir que es una cierta, entre comillas, potencia, si vale el término, en el caso boliviano, los altísimos niveles de autogestión de todo y de todo y de todo, desde la seguridad hasta el agua, hasta el transporte, etcétera, y que podrían relacionarse con la última referencia que hacía Raquel. Y por supuesto hay ausencia de planificación. Bueno, qué bien, según Raquel, que no haya planificación, pero si hay una propuesta súper importante por regularizar. Hernando de Soto está en el tuétano de los bolivianos, de los políticos bolivianos, aunque muchos no lo conozcan, y pues la propuesta es regularizar. Es más, la política urbana boliviana es la regularización del derecho propietario, gracias a Hernando de Soto y a Evo Morales. No obstante, les voy a contar un chisme. En el caso boliviano, hemos sido en algún momento importantes en la política urbana vinculada con el suelo, con la propiedad, con la expansión. Esta mañana comentaba Diana, creo, en Bolivia en los años 30 teníamos impuestos a las plusvalías, el 36 precisamente, y hasta los años 30, 40, 50 se generaban recursos y se equidistribuían, evidentemente, en la ciudad a través de las plusvalías. Eso les apuesto que no sabían. No obstante, pese a eso, según Grade, esta mañana más temprano preguntaba cuál es la fuente, y es la única referencia que tengo, Bolivia estaría entre los campeones, por lo menos latinoamericanos, de informalidad, ¿no? Según esta referencia de Grade. El viernes pretendo preguntar la metodología para medir esto, pero es importante. Bolivia estaría alrededor del 80% de nivel de informalidad, y puede ser que así sea. En Bolivia se habla de 60, de 70, de 80, pero nunca se dice cómo se ha medido. Bien, en ese marco, este nivel de informalidad, que igual es un término que hay que discutir, por supuesto, se materializa en los altísimos niveles de expansión urbana que tenemos en las ciudades. Aquí tenemos cuatro referencias y apenas en pocos años, en más o menos 20 años, la expansión urbana de la gran cantidad de ciudades. Expansión que evidentemente depende o está materializada a través de los asentamientos informales. Eso es muy importante porque hay que tomar en cuenta que la planificación, el crecimiento planificado en términos urbanísticos en Bolivia no se da desde los años 80. Los 80 se terminaron de hacer los planes, entonces no hay ni orientación para la planificación urbana, entonces todo es autogestionado, autoproducido y, entre comillas, informal. Es así que, por ejemplo, si ustedes ven este gráfico que viene de una propuesta de política urbana que nunca se aprobó, se puede ver que la cantidad de población, en la mayor parte de los casos, es muy inferior a la cantidad de suelo o de urbanización que se ha dado. Y en el gráfico de la izquierda es mi ciudad, del área metropolitana de Cochabamba, donde se ve la expansión rápida, altísima, de las grandes superficies alrededor de la ciudad capital. Y genera este tipo de escenarios parecidos al que tenemos aquí, con muchos lotes de engorde, áreas ocupadas en todas las periferias, áreas de protección, ceros, etcétera, altamente ocupados y que están impulsados por una serie de, voy a decir, de prácticas, ¿no? Por un lado, había de altos, ahora medianos niveles de migración campo-ciudad, que son los que han determinado más o menos esta expansión, urbanización de la periferia, digamos, pero también una débil institucionalidad. Yo les decía que no se hace planes hace mucho tiempo, sin embargo, se hacen programas de regularización. Y él esta mañana comentaba con alguien, creo que con Cristina, una de las grandes características de los procesos
de regularización, en el caso de Bolivia, ha sido que vienen unidos a las prácticas de delimitación de radios urbanos. En el caso boliviano, la ley 247, que es la ley de Evo Morales, que obligaba a todo el mundo a regularizar, lo que dijo es, antes de regularizar el derecho propietario, amplíe su perímetro urbano. Fue el mejor negocio porque todos los alcaldes, directores de urbanismo, directores de planificación y gente afín al gobierno que tenía información empezó a comprar tierra y después de comprar tierra ampliaban el perímetro urbano multiplicando, por supuesto, el valor. Entonces ha sido la práctica más relevante y en el gráfico que ustedes pueden ver allá van a ver cómo entre el año 2019 se habían ampliado los perímetros. Lo rojo es la mancha urbana y lo azul es la superficie legal urbana, que básicamente es un perímetro urbano. Entonces, esto multiplicó la expansión urbana, incentivó más el mercado, aumentó la cantidad de loteadores, o el negocio inmobiliario totalmente bien pensado. Y, por supuesto, estoy más o menos mencionando aquellas referencias que estarían impulsando estos procesos de expansión y de consolidación a través de asentamientos informales, variados, como queramos llamar, y, por supuesto, el lucrativo mercado de suelo formal e informal que privatiza la plusvalía, multiplica ocupaciones, lotes de engorde, etc. Otro elemento importante que se ve principalmente en Cochabamba y en los valles bolivianos es de que estos niveles también de expansión, de ocupación, se dan porque no hay agua, ¿no? Es una cosa importante. Por ejemplo, Cochabamba, que en algún momento fue el granero de Bolivia y el lugar donde se producían los alimentos, en la actualidad se está convirtiendo en un área totalmente urbanizada y seca porque no llueve, no hay agua y las disputas alrededor del agua son importantes. No por nada en Cochabamba el año 2000 se dio la Guerra del Agua, que alguna gente conoce, inclusive tiene su película, y es una película divertida, bonita, pero no es cierta. Entonces, si ustedes ven la película que está en YouTube, cuestionen por qué no es tan así. Y de todos modos, otro elemento que también caracteriza esta ocupación, esta expansión que más o menos comentaba, es de todos modos los altísimos niveles, altísimas capacidades de la organización territorial para gestionar casi todo. Agua, saneamiento, transporte, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Raquel decía más temprano, ¿el Estado está en todo lado? Sí, pero también la comunidad, en el caso boliviano, está en todo lado y es súper, súper potente. Y ahí el tema que yo les planteo, ¿no? De alguna forma, cuando leemos documentos, artículos, investigaciones sobre los temas de la expansión, la ocupación informal, yo he notado que hacemos poco énfasis en el transporte. Es más, mi gran profesor Pedro Abramo, en los textos que siempre obligo a leer mis estudiantes, hace muy poca referencia al transporte y creo que aquí el transporte es fundamental y voy a contarles por qué. Entonces me apuro un poquito más, estoy 8 minutos. Y entonces, este preámbulo, un poco para poner en contexto la situación boliviana en general, les quiero contar el paratránsito y las barriadas, llamado barriadas un poco para meter en contexto. El paratránsito es un término que más o menos engloba este conjunto de sistemas de transporte informal o autogestionado, colectivo, que no depende del Estado. ¿De acuerdo? Este vínculo entre urbanización y transporte, todo el mundo sabe que no es nuevo. El urbanismo moderno basó en el transporte y en la invención del automóvil para expandir las ciudades, etc. No es un tema nuevo. Sin embargo, no está muy estudiado este tema en las ciudades latinoamericanas en vínculo con la expansión. Voy a saltar estas partes para entrar al detalle. Sin embargo, la expansión urbana igual, de acuerdo a quien mire, pues tiene cosas maravillosas o tiene cosas complicadas, ¿no? Hay una serie de referencias, autores, posturas que dicen que la expansión es mala porque es disfuncional, porque consume suelo, porque elimina área boscosa, porque contamina, porque es más cara, etcétera, pero también otros autores que dicen lo contrario, que es democracia, que es libertad, que es oportunidad, que realmente son mejores condiciones, etcétera. Entonces, este debate que no se va a terminar, sin embargo, hay diferentes posiciones. No obstante, esto también haciendo referencia un poco a la propuesta de Pedro Abramo y otros, por supuesto, Gustavo Riofrío también, pues las ciudades bolivianas, igual que las del resto, tienen estas lógicas, mercado, Estado, necesidad. Sin embargo, ahí ponemos el tema, ¿y el transporte? ¿Cuál es el rol del servicio de transporte en esta lógica de la configuración? Y lo que nosotros hemos hecho es precisamente estudiar en el caso boliviano, que se caracteriza por un servicio, como decía, totalmente autogestionado. Ustedes, si van a las ciudades bolivianas, en La Paz van a encontrar un cable gigante que, no obstante, mueve el 2% de los viajes diarios. O sea, estamos hablando de 2% con más de $1.000 millones y varias líneas súper bonitas, turísticas, atractivas, etcétera, pero en realidad mueve nada, ¿no? En Cochabamba tenemos un tranvía tipo Viena que mueve el 0.08% de los viajes, igual nada. Entonces,
todo el transporte está autogestionado y es a partir de los combis, como llaman aquí, taxitrufis, llamamos nosotros, les voy a mostrar en un momentito, o los mototaxis, y etcétera, etcétera, que mañana comentarán. Entonces, lo que hemos hecho con estudiantes de la universidad es intentar reflexionar este vínculo que les decía, a partir de que entre el año 2017 y 2020 nos hemos animado a hacer inventario de rutas, líneas de transporte en Cochabamba, les comentaré en un momentito, recorridos en terreno, dibujos de rutas en papel. ¿Y por qué este tipo de cosas? Porque al ser un servicio autogestionado, el Estado no sabe dónde están, no sabe cómo sirven, cuánto tiempo están y hasta dónde alcanzan. Si bien el Estado o el gobierno municipal controla el centro de la ciudad, en realidad toda la periferia, todo el contexto está totalmente desconocido. Entonces lo que hemos hecho es ver esto, recorrer las rutas un poco en una primera lógica de generar una cartografía, y ahí descubrimos de que en realidad esta urbanización tan rápida que tienen las ciudades bolivianas, en este caso Cochabamba, tiene una altísima relación con cómo estas son las 4 modalidades que tenemos en Cochabamba, taxi, trufi, coaster y micro, son los que están determinando los niveles de expansión. Solo para contexto, en Cochabamba, el 2020 teníamos 43.000 unidades de vehículos. Un dato importante es que el 16% del PIB depende de este sector de transporte, es relativamente alto, y el censo de 2012 nos decía en Bolivia que más o menos el 46% de la población económicamente activa en Bolivia está vinculada con servicios de transporte directa o indirectamente. Lo que la minería era los años 80, 70, 60, los años 2000, 2020 es el transporte. Todo el mundo está vinculado de alguna forma al transporte. Y lo más relevante es que siendo tantos, tan grandes y tan fuertes, tienen representación en todo el lado, consejos municipales, tienen varios alcaldes. Los ministros de transporte normalmente son transportistas, los alcaldes, muchos son transportistas, los secretarios de movilidad son transportistas, entonces están en todo lado. Y admiten regulaciones de forma muy parcial y normalmente no facilitan información, no tienen a disposición ni frecuencias, ni paradas, ni nada, y utilizan estos 4 tipos de vehículos que les decía. En el caso de Cochabamba, que es nuestro caso de estudio, pues hay 2 millones de desplazamientos al día y depende de este servicio de transportes. Un poco para comparar el contexto, estos hacen recorridos de 70 minutos en promedio en Cochabamba, el 26% de la población se desplaza caminando o en bicicleta, el 16% vehículo privado, 4% en taxi y el 55% en el caso de Cochabamba en este tipo de transporte. Tiene un aporte gigante a los gases de efecto invernadero, 90%, y el dato relevante es que entre el 2017 y 2020 identificamos, y somos los únicos, los que han hecho ese trabajo, que sabemos que había 132 líneas de transporte, 648 rutas, 45 de las cuales eran esta modalidad, la otra y la otra. Hay que tomar en cuenta que Cochabamba Metropolitana es la tercera ciudad más grande de Bolivia y tiene más o menos 1.2 millones de habitantes, o sea, es como Lurigancho, pero es un área metropolitana gigante. ¿Y qué es lo relevante de que estos sistemas de transporte, más allá de esas características que comento, tienen altísimos niveles de organización? Este servicio de transporte se organiza para prestar el servicio, pero también para apropiarse de las rutas. Cuando un servicio de transporte llega a una ruta, imagínense que esta es la mía, llegué aquí, abrí y será para mí toda la vida y para siempre. Es más, si alguien quiere recorrer esta ruta, pues se encontrará con mis golpes, con mis palos y con mis petardos. Asumen formas de organización súper importantes, cooperativas, asociaciones, sindicatos y otras de acuerdos de interés. Y es súper interesante porque estas formas de organización no solo se ocupan de agremiar al transportista, aseguran educación para los hijos, construyen sus propias escuelas, colegios, tienen seguros médicos, tienen sus propios hospitales, tienen sus propios sistemas de control, servicio, apoyo mutuo, etc. Súper interesante, aquello que el Estado no ha logrado generar hasta ahora. No obstante, la afiliación es relativamente caro, $15,000, $20,000, y tienen, como decía, como fin controlar la mayor cantidad de rutas posibles. Esta es una cartografía más o menos del servicio de transporte en el área metropolitana de Cochabamba. ¿De acuerdo? Entonces, están ocupando hasta el último lugar. Y lo más relevante en este caso, ya vinculando con el tema que yo les planteo, es de que si nosotros miramos, este servicio es además altamente eficiente. 5 minutos, muy bien. Altamente eficiente, ¿por qué? Porque en el caso de Cochabamba, caminando 5 minutos desde cualquier extremo de la ciudad, puedo llegar a un servicio de transporte y moverme con $0.50 de un extremo al otro extremo sin ningún tipo de problema. Eso es relevante porque es altamente accesible
bastante barato y puedo llevar mis gallinas, puedo llevar mis colchones, puedo llevar lo que quiera, lo que en un servicio de transporte formal no se puede. En ese sentido es democrático, accesible, altamente contaminante y poco cómodo, pero permite todo tipo de cosas. Bien, esta es una foto interesante porque es un servicio de transporte que se llama Trufi y está empezando a apoyar, entre comillas, apoyar o sin comillas, las ocupaciones de los cerros, por ejemplo. Bien, aquí les comento, para esto hemos estudiado 3 casos, 3 sindicatos de estos, y lo más relevante a tomar en cuenta es de que la mayoría ha devenido de organizaciones familiares, asociaciones de barrios, la misma gente de la población que generó el servicio de transporte que ha ido creciendo, depende del tiempo. Un otro elemento relevante que hay que tomar en cuenta aquí es de que cuando se les pregunta, por ejemplo, cada qué tiempo ustedes extienden y generan nueva ruta, y empiezan a decir que depende del barrio que nos convoca o depende de nosotros cuando queramos extender la ruta. ¿Y qué relación tiene eso? Básicamente con lo siguiente. Como tengo poco tiempo, me voy a apurar. La idea es de que este vínculo que yo comentaba, que es bastante fuerte, tiene que ver básicamente con 2 cosas. Primero, que el servicio de transporte está y sus rutas básicamente están en permanente evolución porque están teniendo relación directa con los barrios, con los asentamientos informales, con las barriadas, etc. Y son las mismas barriadas las que están o creando rutas, o creando líneas de transporte, o coadyuvando el servicio. Y el agenciamiento, podríamos decir, espacial, se da a través de 3 formas, por ejemplo. Por un lado, se están creando nuevas rutas permanentemente, se están extendiendo rutas permanentemente y están subdividiendo rutas permanentemente también. Y eso significa que si algún barrio demanda transporte, un barrio nuevo, un barrio lotivizado, un barrio recientemente tomado, ocupado, solicita el transporte y el transporte está al día siguiente solicitando una contraprestación o simplemente aceptando la entrada. Si yo soy un loteador, como llamamos en Bolivia, fracciono la tierra, converso con un servicio de transporte, le facilito la vía a través de la cuota que vamos a poner todos nosotros, inmediatamente el transporte está ahí adentro. Y eso permite que el asentamiento empiece a consolidar, aumente el valor de la tierra y está ahí definiendo básicamente la urbanización. O extiende la línea, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, en 2018 un servicio de transporte llegaba hasta un lugar y el 2020 hasta otro lugar, precisamente gracias a la ocupación de la zona y el mismo transporte, ¿no? Y la otra, y es un poco de esta forma, vamos a decir que está creciendo de esta forma, en realidad las rutas tienen y el transporte tiene un vínculo directo con el servicio de transporte porque cada X tiempo hay una nueva parada final que lo que está haciendo es mantener esta expansión. Y lo más interesante de consolidar, permanecer esta expansión casi infinita, ¿cierto? El momento que el Estado no tiene control sobre las rutas ni conoce el servicio de transporte, pues este vínculo está totalmente consolidado y se expandirá permanentemente. De todos modos, también hay una relación directa entre las organizaciones de transporte y las organizaciones territoriales o los barrios, ¿no? Por un lado, muchos barrios son los que están creando su mismo servicio de transporte. Por otro lado, hacen acuerdos, como decía, para extender la oferta, para que el servicio de transporte llegue hasta su zona. Y en muchos casos hacen acuerdos, por ejemplo, para que el hijo del dirigente o los 5 chicos jóvenes que no tienen trabajo formen parte de la organización. Entonces hay una consustancialidad, hay un vínculo permanente entre el servicio de transporte y la organización territorial que lo que está haciendo es crear una suerte de sinergia permanente para consolidar, para crear, en muchos casos, estos barrios en las periferias. Esto supone que si yo no tengo el servicio de transporte con estas características, por supuesto es mucho más difícil lograr la expansión a través de las barriadas. Para cerrar, entonces la rápida expansión urbana y consolidación de barriadas es resultado en parte del tipo de servicio de transporte, dada su libertad y la poca regulación. Las organizaciones de transporte y el agenciamiento de rutas son los principales dispositivos. La extensión de servicios supone un control territorial, garantía de ganancias, consolidación urbana y conexión de una urbe en permanente expansión. Los urbanizadores ocupan el suelo para fines residenciales o mercantiles, eso ya lo hemos visto y conocemos bien, y el transporte ocupa el espacio
la ruta para los mismos fines, el usufructo y la circulación. Entonces, el loteador y el transportista tienen de alguna forma la misma lógica. Y al igual que las barriadas, el servicio de transporte tiene como horizonte también la formalización. O sea, igual quiere regularizarse, porque el momento que se regularice, también tendrá para siempre, entre comillas, el derecho de la vía, que también es un lote, digamos, ¿no? También es suelo. Y dado que esto va a garantizar su permanencia a largo plazo. Y esta sinergia entre paratránsito y expansión urbana tienen origen informal, pero no dejan de lado la proyección de ser en algún momento formales. Y en ese marco no es posible, creemos, pensar ningún tipo de política, práctica, etcétera, que limite la expansión, como en el caso boliviano se pretendía poner una línea, como si fuéramos Holanda o China, donde se hace lo que el plan plantea, si no tenemos ni siquiera un vínculo con el transporte, dado que es un dispositivo demasiado importante en este tipo de prácticas. Y finalmente, este trabajo y esta propuesta que de alguna forma les hago, que no podemos pensar la expansión, la ocupación de las periferias sin pensar en el transporte cuando tienen estas características como les he contado, es un tema de todos modos muy poco trabajado y muy poco estudiado. Si revisamos la literatura latinoamericana, vamos a encontrar casi nada sobre esta sinergia, y si vemos literatura africana, un poquito más, pero creo que es un tema que tiene que ser estudiado con un nivel de profundidad importante para seguir comprendiendo y después tal vez interviniendo este escenario de las barriadas en América Latina. Gracias. Muchas gracias, Juan. Damos paso a la presentación de... Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecerle a Manuel que me invitó, que me propuso venir a esta reunión, también a los organizadores y al comité técnico por haber aceptado esa propuesta, al comité científico y por supuesto a todos los asistentes por asistir a mi presentación. Yo voy a hablar un poco, como quedé con Manuel, de la política de regularización en México, porque ha habido una transformación institucional y hay nuevos dispositivos de gestión. A mí me parece importante compartir esta experiencia porque Perú es otro de los países que ha tenido más o menos desde la década de los 70 una política de regularización y en México esto ha ido cambiando y quisiera hacer relación a ello. Yo voy a pasar muy brevemente, voy a los dos primeros momentos porque lo que me parece importante es ver hacia dónde estamos yendo. El primer momento, digamos que es en la década de los 40, 60, en donde hay una gran expansión debido a la migración campo-ciudad y hay una ocupación del suelo de las comunidades agrarias cuya enajenación estaba prohibida. No se trata fundamentalmente de invasiones, sino de compraventa irregular en las tierras de las comunidades agrarias que estaban alrededor de las áreas urbanas. El segundo momento que yo marcaría como punto de inflexión es 1992, donde hubo cambios constitucionales y cambios a la ley agraria que hacen que el mercado ejidal pueda entrar al mercado de tierra. Y esto cambia fundamentalmente la línea, la trayectoria que va a seguir la regularización. Y luego, en 2016, hay un intento de crear una política de suelo. Entonces, yo diría que esos serían como los tres momentos en que marcan la evolución de la política de regularización. En el primer momento, lo que se hace es reconocer, el Estado reconoce la compraventa de tierra ejidal y comunal como una práctica social. Esto significa que no hubo desalojos y que creó una forma de convertirlo como un proceso que llamaban ilegal en legal. Se crea entonces la Comisión para Regularización de la Tenencia de la Tierra como un programa temporal y temporal dura hasta 2016. Entonces, lo que quiero marcar es cuáles son los instrumentos que se utilizaban y en ese momento el único instrumento que se utilizaba para poder regularizar era la expropiación de suelo ejidal y comunal a las comunidades agrarias. El procedimiento era que las comunidades vendían la tierra, la CORED pactaba con los núcleos agrarios la creación de un decreto y una indemnización. Aprobado el proyecto por parte de los ejidatarios, se gestionaba ante la Presidencia de la República
la publicación y ejecución, y la CORED acordaba con los gobiernos locales la entrega y un proyecto de factibilidad urbana que con el largo tiempo que se demoraba la regularización y el proceso, pues ya tenían agua entubada, energía eléctrica, ya tenían todos los servicios. Y finalmente lo que hacía la CORED era concertar con las notarías locales un bajo costo por los servicios notariales individuales. Debo decir aquí que hay un punto que hay que identificar. Los propietarios del suelo, que eran los ejidatarios, tenían dos cobros. Uno, el que le cobraban a la gente por venderle el terreno, y el segundo, el que le pagaba el Estado por la indemnización del terreno que ya había vendido. El segundo momento lo vamos a marcar en 1992 con los cambios constitucionales que les decía. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de sus cambios? Se reconoció personalidad jurídica propia a los núcleos agrarios y se les autorizó a obtener el dominio pleno sobre sus parcelas. ¿Qué significa esto? Que ellos fueron declarados en propietarios legítimos de todos los predios que les habían sido dotados, incluyendo todos los que ellos habían vendido antes de 1992 y no habían sido regularizados. En estos predios estaban asentados los asentamientos irregulares. Se declaran nulas las ventas informales que se realizaron antes de 92 y entonces los ejidatarios quedaron como propietarios no solo del suelo que no habían ocupado, sino también del suelo que ya habían vendido y de todos los predios en donde se localizaba la población de menores recursos que les había comprado hace 30, 40 años. Y como propietarios legítimos, entonces, eran los únicos que le podían solicitar la regularización al Estado. En ese momento, la CORED pierde la capacidad de acción. ¿Por qué? Porque ya no salen tantos decretos expropiatorios, porque los ejidatarios se amparaban ante los decretos expropiatorios porque ya tenían el poder de ser propietarios en sus manos. Y entonces empiezan a imponer las reglas. Y entonces, como las expropiaciones ya no funcionan, hay un cambio de instrumento para la regularización y se pasa de la expropiación al mandato, que voy a explicar qué es. En este plano se pueden ver el momento 1, el momento 2 y el momento 3. Si ustedes observan, las expropiaciones fueron aumentando. Los puntos altos son 1992, cuando se hacen los cambios constitucionales, pero después las expropiaciones siguen bajando porque inicialmente, como una tendencia, se seguían haciendo expropiaciones, los ejidatarios se amparaban y entonces dejó de ser funcional el decreto expropiatorio. En función de esto y lo que estaba pasando a partir de la década de los 90, se empiezan a establecer convenios de mandato. ¿Qué significa esto? Que el propietario del suelo le manda al Estado que haya el cambio de dominio del propietario. Entonces, quien manda es el propietario del suelo y no el Estado. Y hay otros mecanismos que son las desincorporaciones y las donaciones de terreno público. Y esto funciona hasta 2016, cuando entra un tercer momento, que es cuando se cambia la CORED por el INSUS, y entonces el INSUS se da cuenta que no puede seguir con la cuestión de las expropiaciones, que tiene que crear nuevos elementos de gestión para regularizar, y lo que hace fundamentalmente es impulsar convenios de coordinación y colaboración interinstitucional con los gobiernos locales. Esta, digamos, sería una evolución de las escrituras. Si ustedes observan, han ido bajando en 2015, 2018, que es donde se hace la creación del INSUS, y durante 2016 y 2018 no se hace absolutamente nada porque están en un proceso de reestructuración y los organismos no saben qué hacer con esto. Entre 73 y 92, que fue los cambios constitucionales,
se entregaron 1.000.000 de escrituras y entre 92 y 2018 1.4 millones de escrituras y después de 2018 se han entregado 52.000. Esto me parece importante decirlo porque la evaluación de la eficiencia de la política de regularización se había estado midiendo en el número de títulos entregados, no en la eficiencia de esto, no en si esto mejoraba o no sacaba a la gente de la precariedad, que obviamente no lo hizo, sino que el Estado optó por la política más barata. No le doy vivienda, pero le autorizo que se quede con un predio que además autogestionó la propia población. Entonces fue una política barata y creó todo un imaginario de que ser propietario significaba mucho en la calidad de vida. En 2016 entonces se transforma la CORED en el Instituto Nacional de Suelo y se modifican los objetivos, se amplían las atribuciones y se amplían los mecanismos de acción. Yo quisiera mencionar aquí 2 puntos. Se pasa de la lógica de la regularización a través de las expropiaciones a la gestión del suelo. Entonces hay una reorientación de la política, o por lo menos ese es el discurso gubernamental que vamos a ver qué tanto se cumple. Un primer aspecto que se hace es que hay una reestructuración administrativa y hay 10 representaciones regionales del INSUS en varios estados que unen 2 o 3 estados y se lleva a cabo la regularización. Entonces, ¿cuál es la gestión del suelo? De acuerdo a las autoridades, hay un nuevo paradigma. Y entonces ya no hay expropiaciones, pero hay otros instrumentos jurídicos a través de los cuales se está regularizando la tierra. Uno, les decía, son los convenios de colaboración y coordinación. Otros son los contratos de mandato en donde el único que puede mandar es el propietario del suelo. Otros son convenios de adhesión y coordinación que va unido a los programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay convenios de desincorporación de tierras, donación de terrenos a los cuales dieron muy impulso y proyectos de gestión de suelo integrado. Vamos a ver que los convenios de colaboración, el número de acciones son importantes, los contratos de mandato también son importantes y los otros convenios son mucho más pequeños. Lo que ha logrado el organismo a través de esto es sí incrementar la cantidad de suelo que entra a su patrimonio. Sin embargo, vamos a ver que tiene muchos problemas con una de las propuestas que ellos hacen, que son generar suelo para crear proyectos de gestión de suelo integrado. Si bien ha logrado incrementar su patrimonio, lo que no ha logrado es crear suelo para urbanizado para ofrecer a la población de menores recursos. ¿Qué son los convenios de mandato? Decíamos que es el acto jurídico mediante el cual el propietario de suelo mandata a la autoridad competente a realizar el traslado de dominio de la propiedad. Este instrumento tiene un grave problema y es que transgrede en ocasiones el espíritu original de la regularización, que era ofrecer seguridad jurídica a los pobladores y no ayudar al propietario de suelo a cerrar su negocio. ¿Por qué digo esto? Porque antes la CORED solo tenía la función de regularizar asentamientos que estaban sobre suelo ejidal. En la actualidad, con los cambios, puede regularizar suelo también en propiedad privada y, por supuesto, en propiedad pública. Uno de los problemas que está surgiendo es que para que los ejidatarios puedan regularizar o puedan mandatar, tienen que pasar el suelo a propiedad privada, o sea que todo se está convirtiendo en mandatarios de propiedad privada. ¿Y qué hace el INSUS? El propietario particular le dice al INSUS, le mandato a que
realice el traslado de dominio en la colonia Los Pueblitos. ¿Qué pasa en la colonia? ¿Qué hace el INSUS? Entonces el INSUS dice, bueno, yo asumo esa responsabilidad y ha incrementado la capacidad técnica de su equipo y pone al servicio del propietario particular los recursos públicos, porque lo que está haciendo es completarle todos los pasos al particular para que él tenga todos los elementos y esto entre al municipio y se pueda regularizar. Es controvertible entonces que ese propietario que ha vendido y fraccionado el suelo sin haber registrado la transacción pueda mandatar al INSUS y regularizar únicamente los predios que ya le fueron pagados por los compradores. El INSUS hace el estudio técnico, todos los estudios ambientales de la colonia, pero el mandatario le dice, pero yo necesito que regularice de los 200 predios, que regularice solamente 100 que fueron los que me pagaron. Y entonces, en este contexto, quienes no han tenido la capacidad económica para pagar el predio quedan excluidos de la acción pública. El propietario queda además en libertad de vender a posteriori los predios vacantes y mandatar en una segunda ocasión al INSUS para que el INSUS le regularice a los que ya le están pagando. Entonces, lo que yo diría es que el INSUS como gestor se convierte en el instrumento del propietario para mercantilizar el suelo. Se desdibuja el acto público de gestión de suelo y se promueve al mercado inmobiliario. Los convenios de mandato, el acto jurídico mediante el cual el propietario de... Los convenios de colaboración, perdón. Es el acto de gestionar el suelo y ubica al INSUS en el papel de mediador y de facilitador de los procesos y conciliador de variados intereses. Se define en estos actos, el INSUS entra en relación con todos los, ya sean estatales, ya sean municipales, depende de cada lógica local, y en esos convenios se define quién se va a hacer cargo de las diferentes actividades necesarias para que la administración local finalmente pueda ejercer su función de gestionar los cambios de uso de suelo y que esto ya haya entrado a los catastros. El INSUS lo que hace entonces en estos convenios de colaboración es hacer un enlace entre las autoridades competentes y los funcionarios dedicados a ello con los demandantes, a regularizar para que se realice el vasto rango de tareas específicas y los distintos procedimientos que dependen del tipo de propiedad. ¿A qué me refiero que dependen del tipo de propiedad? No es el mismo procedimiento cuando el terreno viene del dominio público, cuando el terreno todavía se mandató por los ejidatarios o cuando se mandata por los propietarios privados. Entonces, lo que está haciendo el INSUS es realizar actividades que no le corresponden. Reconocer el tipo de propiedad, a veces la gente va y lo mandata, pero no sabe quién es el propietario del suelo o el propietario que le vendió hace 40 años ya no existe. El predio puede estar en una situación jurídica de disputa y entonces el INSUS está entrando con todos los actores que tienen que ver cómo solucionar ese problema, tiene que ver cuál es la condición topográfica o geográfica que tiene el lugar y qué de eso es regularizable. Entonces es una tarea muy compleja, muy amplia, que incluye varias dimensiones y que en este momento el INSUS está encargado de gestionar la relación entre estos actores. Dado que muchos municipios carecen de presupuesto suficiente y de recursos humanos calificados, el INSUS se ha fortalecido sus equipos técnicos y coayuda en la elaboración de las cartografías bajo los requisitos que marca el desarrollo urbano local. Debo decir que en muchas ocasiones los propietarios del suelo ya tienen una cartografía, pero el INSUS revisa si la cartografía está bien hecha y si no está bien hecha, pues entonces el INSUS dice,
pues yo le ayude a que la hagamos mejor y cumpla los requisitos. Respecto a las donaciones y desincorporaciones de tierra, yo diría que de los 3 instrumentos a través de los cuales se está regularizando y el INSUS está cumpliendo sus funciones, es el más noble. ¿Por qué? Porque no incluye un pago por el valor del suelo. Esto, como les decía, incrementó la superficie patrimonial, pero no se alcanza a concretar en la generación de una oferta de suelo servido para la población de bajos ingresos. Hasta el momento hay 16 proyectos que se encuentran en fase preliminar. De esto total, solo se ha implementado la primera etapa de un proyecto que se llama Salina Cruz y que incluyó, creo que es y que incluyó la relocalización de 55 viviendas que se encontraban en un derecho de vida. Debo decir que el impulso que se le dio a esta colonia, buscando información, lleva 20 años tratando de buscar la regularización, y el impulso que se le da, que se logra, es que la Secretaría de Marina done el terreno para regularizar los predios que estaban en un derecho de vía, porque ese derecho de vía corresponde a uno de los proyectos estrella de la Presidencia de la República de Andrés Manuel, que es el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Entonces, es parte del proyecto muy alto, hubo que darle celeridad, entonces se resolvió en minutos. Entonces, digamos que el interés o la resolución de estos proyectos tiene que ver con la ejecución de proyectos más amplios que tienen que ver con la política federal y con los actos y las decisiones tomadas por el gobierno. Bueno, otro ejemplo es de los decretos de expropiación. Igual, al respecto debo decir que todavía se están resolviendo expropiaciones que los ejidatarios se habían amparado y que son expropiaciones que no se ejecutaron desde antes de 1992 por varias razones, entre ellas porque el Estado no pagó las indemnizaciones a tiempo. Y también con los cambios al 92, después de los cambios, los ejidatarios se ampararon queriendo revender de nuevo o cobrar a los ocupantes, a los pobladores que ya estaban, cobrarles una nueva cuota por refrendar que ellos eran los que se les iba a pasar el dominio. Bueno, ¿qué diría como para finalizar? Que con el impulso que se está dando a la implementación de nuevos mecanismos de coordinación, participación y colaboración interinstitucional e intergubernamental para la gestión y regularización del suelo, se han hecho más expeditos los trámites, pero la eficiencia de la acción del INSUS ya no puede seguir siendo evaluada según el número de títulos entregados, sino en si eso es más eficaz y eficiente para disminuir la precariedad en la que vive la gente, lo cual no se está haciendo. La adopción de una visión prospectiva que ofrece masivamente lotes con servicios, que es una de las banderas de gestión de suelo, no se ha resuelto. Como les decía, hay 19 proyectos que todavía solamente uno, que fueron 11 hectáreas que se donaron, se resolvieron 55 viviendas que se reubicaron y que incluye 2 hectáreas en total. Esto significa también que las otras 9 hectáreas, hablando con la dirección del INSUS, le preguntaba yo, bueno, ¿y qué pasó con las otras 9 hectáreas? No, pues resulta que esas hectáreas también tienen problemas ambientales, entonces no se van a poder construir. Entonces, bueno, eso va a quedar como, ya se resolvió el problema del derecho de vía, entonces veremos qué pasa con eso. Bueno, quisiera enfatizar que uno de los aspectos a debatir con los cambios del instrumento
restringido con el cambio de instrumento que antes estaba restringido a la expropiación y entrega de títulos hacia lo que ellos llaman una gestión de suelo, amplía el trabajo del INSUS. El INSUS, digamos que ha tomado, lo que me parece loable, de alguna manera, la forma de gestionar, y es referida, pero es referida en el informe 2013 o 2024 del Instituto como una política para contribuir al derecho a la propiedad. No se trata de contribuir del derecho al suelo, no se trata de mejorar las condiciones de vida, sino que vuelven y utilizan el concepto de propiedad. Entonces, de alguna manera no ha cambiado la lógica, porque lo que sigue haciendo es regularizando de manera individualizada, con un punto mayor que es que le está dando prioridad y le está haciendo trabajo a los propietarios del suelo que ya habían vendido. Lo que no cambia entonces es que sigue regularizando a título individual y para ello realiza las actividades del propietario del suelo, lo que le contribuye a subsidiarlo con recursos del Estado. Creo que sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecer a Juan y a Clara por sus excelentes presentaciones. Yo tengo 250.000 preguntas y tenemos un problema práctico que es, queremos que todos lleguemos con energías a las 9 de la noche, porque a esa hora acabamos el día de hoy, ¿sí? Y ahora nos toca ir a unas mesas que quedan aquí a 10 minutos, 5 minutos caminando. Entonces yo le voy a tener que pedir 1000 disculpas, me han pedido a Juan y a Clara, y las preguntas las vamos a hacer de manera un poco más informal para que podamos dar paso a la siguiente mesa, porque digamos, estoy seguro que todos tenemos preguntas sobre, y entonces qué con el tránsito y qué con el mundo ejidal, que para el caso peruano son sumamente importantes, ¿no? Entonces yo les pido nuevamente un aplauso para Clara y para Juan. Les pido especialmente disculpas y los invito, y espero que me crean, que vienen 3 mesas excelentes aquí en el MacGregor. La primera mesa sobre trayectorias políticas y organización barrial en el N302, la segunda sobre interpelando 100 años de historia urbana en el N113 y la tercera desigualdades, vulnerabilidades y desarrollo urbano N303. Quien no sepa cómo llegar al MacGregor, es el edificio que está en la puerta de entrada. Quien no sepa cómo llegar, me espera, salimos y vamos todos juntitos. ¿Sí? Las mesas, repito. No sé si voy a poder leer 20 ponencias. Primera mesa, N302, trayectorias políticas y organización barrial. La segunda mesa, N313, interpelando 100 años de historia urbana. La tercera mesa, N303, desigualdades, vulnerabilidades y desarrollo urbano. De repente lo podemos poner en la pantalla. ¿Sí? Todos tienen el acceso, han tenido el acceso al programa, pero... ¿Sí? En el MacGregor, sí. Ok. Entonces, quien no sepa cómo llegar, vamos juntitos. ¿Sí? Gracias. Empiezan todas las mesas a las 5:15.